quien según la propia dependencia murió durante un ejercicio en una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. La noticia llegó como un escueto comunicado. Accidente durante ejercicio de tiro en Sonora. La víctima es el ex capitán de la Marina Adrián Omar del Ángel Zúñiga, ex jefe, por cierto, de la aduana de Manzanillo. Pero en México, cuando un hombre vinculado al mega escándalo del huachicol fiscal muere en circunstancias fortuitas, entre comillas, las alarmas se encienden. Esta muerte no es para nada un hecho aislado. Es el eslabón más reciente de una cadena de fallecimientos convenientes que han silenciado a testigos clave de una red de corrupción que enlaza puertos petroleros y altas esferas del poder político. Mientras tanto, una investigación de Estados Unidos apunta directamente a 3 pesos pesados de Morena por sus vínculos con el rey del huachicol. ¿Coincidencia? ¿O es un hilo de una misma bandeja podrida que une al crimen organizado con las más altas esferas del poder? Hoy conectamos los puntos que el gobierno quiere ignorar. Pero como siempre, vamos por partes. La muerte del ex capitán Zúñiga en Sonora sigue el mismo guión macabro de una serie de accidentes y desvivisiones, entre comillas, demasiado convenientes que han marcado la investigación del huachicol fiscal. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Por respeto a la víctima y a la situación, ya informará el Gabinete de Seguridad. Según el reporte oficial, falleció durante un ejercicio de tiro rutinario, pero en el contexto de las revelaciones sobre la red de corrupción en puertos, esta explicación oficial suena más a un libreto mal escrito que a la cruda realidad. Zúñiga no era cualquier marino. En 2023, dejó el control de la aduana de Manzanillo, la más importante del país, mediante un acuerdo directo con el propio almirante Rafael Ojeda y Rafael Marín Mollinedo, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Su salida no fue para nada discreta. Coincidió con el nombramiento de Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, quien, semanas después, fue brutalmente ejecutado tras denunciar amenazas de muerte específicamente relacionadas con el huachicol. Pero la lista de muertos sospechosas es alarmante y larga, y sigue un patrón inquietante. Tenemos a Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán naval responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien fue hallado muerto justo cuando avanzaban las investigaciones sobre su presunta participación en la red. Está Fernando Rubén Guerrero Alcantar, contraalmirante que había denunciado abiertamente las operaciones de los hermanos Farías, quien fue ejecutado en Colima. Magali Janet Nava Ramos, una valiente agente de la FGR asignada al caso. Ella fue asesinada en Colima con el mismo modus operandi que otros crímenes vinculados. Carlos Narváez Romero, alto funcionario de aduanas de información sensible sobre los flujos irregulares, y este también fue ejecutado en la Ciudad de México. Todos compartían un denominador común: habían estado directa o indirectamente vinculados a investigaciones sobre el huachicol fiscal, ya sea como denunciantes, testigos o funcionarios en puertos estratégicos. Las propias investigaciones de la FGR sugieren con preocupante claridad que elementos de la Marina o sus allegados podrían haber participado en estos asesinatos selectivos. La pregunta obligada que las autoridades evitan responder es: ¿cuántas muertes accidentales más necesitamos para admitir que existe una estrategia sistemática de silenciamiento? Mientras las instituciones insisten en versiones oficiales llenas de vacíos, las evidencias apuntan a una purga metódica dentro de la propia estructura naval. Cada nuevo fallecimiento consolida un patrón aterrador. En México, conocer demasiado sobre el huachicol fiscal parece ser una sentencia de muerte. En el corazón de esta bandeja corrupta se encuentran los hermanos Manuel, Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. No se trata de operadores menores, un vicealmirante y un contraalmirante moviendo los hilos de una red que convirtió los puertos mexicanos en su patio trasero privado. La investigación de la FGR ha documentado con precisión escalofriante su modus operandi. La red permitió la descarga de al menos 31 buques cargados con combustible ilegal
en puertos estratégicos como Tampico, Altamira, Manzanillo y se extendió a Sonora, Baja California, Colima y Michoacán. El mecanismo era tan audaz como simple. Los hermanos Farías, aprovechando sus altos mandos de la Marina, coordinaban la logística para que estos buques burlaran todos los controles aduanales y de seguridad. A cambio de su cooperación, funcionarios navales y de aduanas recibían sobornos que ascendían a millones de pesos por cada barco. Las ganancias para los criminales eran astronómicas, las pérdidas para Pemex catastróficas. El quebranto para la empresa petrolera nacional se calcula en miles de millones de pesos, un robo descarado a las arcas públicas que todos terminamos pagando. La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías y la misteriosa fuga de su hermano Fernando no son el final de la historia, sino la evidencia de que la corrupción había infectado lo más alto de la cúpula naval del sexenio pasado. Esto no era una red de unos cuantos marinos rebeldes, era un sistema institucionalizado de corrupción que operaba con la protección de los niveles más altos del mando. La Marina, la institución que se presenta como la más incorruptible, mostraba así su lado más oscuro y vulnerable. Pero la red de corrupción no se limitaba a uniformados. Según investigaciones del gobierno estadounidense, 3 prominentes figuras de Morena estarían vinculadas a Sergio Carmona, el rey del Huachicol, asesinado, por cierto, en noviembre de 2021. Los nombres son de alto calibre. Adán Augusto López, actual líder del Senado, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y secretario de organización de Morena, y José Ramón Gómez Leal, senador por Tamaulipas. La evidencia obtenida del análisis de los teléfonos de Carmona es explosiva. Incluye videos, fotografías y conversaciones que mostrarían una relación estrecha entre el narcotraficante y los políticos. En los mensajes, Gómez Leal y Carmona discutían viajes, reuniones internas del partido, referidas como moros, y pagos provenientes de la Ciudad de México. En un intercambio particularmente revelador, Gómez Leal instaba a Carmona a acelerar un pago pendiente, expresando preocupación por la presión de una figura importante no identificada. La trama se engrosa con la aparición de Horacio García Rojas, identificado como operador de Carmona y actualmente subsecretario en el gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas. Gómez Leal incluso preguntó si García acompañaría a Carmona a una reunión de Morena, lo que sugería la filtración criminal en la estructura gubernamental. Hasta ahora, el silencio de los implicados es ensordecedor. Ninguna autoridad mexicana ha confirmado o desmentido estas investigaciones, y los políticos mencionados evitan cualquier declaración. Esta omisión voluntaria habla más fuerte que cualquier discurso oficial sobre combate a la corrupción. El caso revela la cínica complicidad de una clase política que públicamente condena el huachicol, pero privadamente mantiene vínculos con sus principales operadores. La investigación estadounidense podría desencadenar una crisis diplomática si decide presentar cargos formales, exponiendo la podredumbre que conecta el poder político con el crimen organizado. La sombra de Adán Augusto López se extiende más allá del huachicol. Cuando fue gobernador de Tabasco, designó a Hernán Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a pesar de las múltiples advertencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, sobre sus vínculos con el grupo criminal La Barredora. Las investigaciones de la SEDENA demostraban los nexos criminales de Bermúdez, pero López hizo caso omiso. Este patrón de colocar figuras cuestionables en puestos clave se repite en su carrera política. Posteriormente, como secretario de Gobernación Federal, López mantuvo esta práctica de impunidad selectiva. Lo más elocuente es el silencio actual del senador López. Se niega sistemáticamente a declarar sobre este caso o cualquier otro tema polémico en el que está involucrado. Esta omisión voluntaria habla tanto como las evidencias. Cuando las responsabilidades se acumulan, la mejor estrategia parece ser evadir y esperar que el escándalo se diluya con el tiempo. El caso Bermúdez muestra cómo los operadores políticos protegen a sus aliados sin importar los costos para la seguridad ciudadana, priorizando lealtades personales sobre el interés público. Las cosas
por calladas se olvidan. Así que recordemos que actualmente Bermúdez Requena es fugitivo internacional y que estaba en ese cargo porque Augusto López lo puso ahí. El patrón es claro y aterrador. Desde las profundidades de la Marina hasta las altas esferas de Morena, la red de huachicol fiscal ha tejido sus tentáculos con impunidad absoluta. Capitanes mueren en accidentes convenientes, contraalmirantes son ejecutados tras denunciar corrupción, y políticos de alto nivel mantienen sospechosos vínculos con el crimen organizado. Mientras las autoridades mexicanas guardan silencio, las investigaciones estadounidenses avanzan. La pregunta que queda flotando en el aire es incómoda pero necesaria. ¿Hasta dónde llega realmente esta red de protección y complicidad? La verdad podría ser aún más obscena de lo que imaginamos. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.